Vamos a tener la lectura en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Y voy a leer que cuando de pie escuchen la lectura de los versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. ¿Oremos? Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, humildemente para rogarte que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, dándonos luz, Señor, iluminando nuestra mente, para poder comprender cada día un poco más tu palabra, Señor. Y de esta forma, adaptar nuestra vida, Señor, a ella, para honrarte, para glorificarte, Señor, y para obtener esa fortaleza que solo tú puedes dar, Señor, al corazón de tus hijos. Rogamos, Padre Celestial, en esta tarde, que podamos tener el alimento espiritual para nuestra alma. Mi Dios, dirige la reflexión de tu palabra en esta tarde, que nuestra mente y corazón puedan estar dispuestos para recibir, Señor, de parte tuya, el mensaje en esta tarde. Mi Dios, que no miremos el instrumento, sino que miremos a ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe, como dice tu palabra. Mi Dios, que nuestros ojos y oídos estén atentos siempre a ti. No mirar al lado, Señor, sino mirar a la meta y proseguir, Señor, adelante, como así nos lo pides a través de tu palabra, imitando a Cristo, que es lo que debemos hacer en esta tierra. Que no nos fijemos, Señor, en las dificultades, en los problemas, que a veces son grandes y que a veces nos tumban, Señor, pero confiamos en que tú, Señor, levantas a tus hijos. Tú, Señor, nos sacas airosos en los problemas y las dificultades y nos llenas de gozo y de esperanza. Mi Dios, confiamos en que en esta tarde tú, Señor, traerás respuestas a nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero referirme en esta tarde y reflexionar un poco acerca de las pruebas que nos vienen a nuestra vida. Enfrentando las pruebas. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? ¿Cierto? Que es lo más cercano que tendremos siempre, que son las pruebas, las dificultades, que nos invadirán y nos llenarán siempre, ¿verdad? Y por eso elegí este versículo, que es un versículo que debe llenarnos de aliento y de esperanza, ¿verdad? Porque aunque estemos un poco de tiempo afligidos, dice el apóstol Pedro en la palabra del Señor, ¿verdad? En diversas tentaciones, ¿no? Diversas pruebas, vamos a estar un poco afligidos, es verdad. A veces no es un poco, a veces muy afligidos, ¿cierto? Pero entendemos y sabemos por la palabra del Señor que solo Dios es quien puede fortalecer la vida de sus hijos. Y Él hará la obra hasta el final, ¿verdad? Los hijos de Dios perseveramos. Y perseveramos por la gracia divina del Señor. Porque Él nos hace estar firmes. No es por nuestra propia firmeza, sino por su gracia y por su amor que nos quiere a cada uno de nosotros. Quiero compartir algunos pensamientos de un libro que se titula Las piedras hablan. Y se encuentra en este libro la siguiente ilustración que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Y dice así, es una ilustración, pongan atención.
Las piedras de un hermoso templo dijeron a sus fieles afligidos. Las piedras hablaron y dijeron a los fieles que estaban en ese templo muy afligidos. Dijeron lo siguiente: nosotros venimos del monte, el fuego y el agua nos formaron a través de las edades, pero solamente éramos peñascos. Manos humanas nos cortaron para tenernos en este lugar, donde contribuimos a la adoración de Dios. Aquí nos gozamos con las lecciones que se dan en este lugar acerca del Creador. Pero hemos pasado por muchas vicisitudes para llegar a ocupar este puesto. La pólvora poderosa destrozó nuestro corazón. El mazo de los picapedreros nos han quebrantado por todos lados. Todo parecía sin objeto ni significado cuando estábamos en la cantera. Bárbaramente fuimos cortadas en bloques, algunas de nosotras cinceladas con instrumentos muy finos, pero estamos aquí completas, cada una en su lugar de servicio. Vosotros, seres inmortales, que tenéis que habitar en una región superior, estáis todavía en la cantera de este mundo. No estáis completos, y por tanto, a vosotros, como a nosotras, muchas cosas no son inexplicables, pero todo lo comprenderéis cuando estéis en el templo celestial, levantado no por manos humanas, sino por el mismo Dios. ¿Verdad que hermosas palabras, no es cierto? Las piedras hablan, se llama ese libro que tiene, ¿no es cierto?, este texto que me llamó la atención y quise compartir con ustedes, para hablar de lo que nos congrega en esta tarde, que es acerca de las pruebas, las dificultades, los problemas que a veces nos tumban y que a veces amenazan con destruir nuestra vida, aún siendo hijos de Dios, aunque sabemos que nuestra vida está fundada no en hombre, sino en la roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Debemos traer a la memoria las palabras del Señor. La casa que está en la roca, vendrán ríos, soplarán vientos, ¿verdad? Y harán ímpetu, violencia contra aquella casa. Pero ¿qué pasa? Esa casa no caerá, porque está fundada, ¿no es cierto?, sobre la roca, que es Cristo Señor. Eso somos nosotros. Esa es la vida de cada uno de nosotros. Una vida que está fundada en la roca que es Cristo, y no en nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces, cuando la vida no está cimentada en Cristo, vienen los vientos, ¿no es cierto?, los ríos soplan los vientos y dan con violencia contra aquella casa. ¿Y qué dice el Señor? Esa casa que está fundamentada en la arena, en sí mismo, cae, y no solo cae, sino que además la ruina es grande, la que viene sobre aquella persona. Gracias al Señor que no es nuestra condición, si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es nuestra condición, mi hermano, ¿verdad? Nuestra vida está labrada por Dios. Por lo tanto, nada podrá destruirla. Así como dijo el Señor que de la iglesia, ¿no es cierto?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia no es una obra humana. La iglesia es la esposa del Cordero, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros en particular formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, ni el diablo, ni ninguna fuerza podrá destruir la iglesia de Cristo. Y si yo soy parte de la iglesia de Cristo, entonces nada podrá destruirme. Nadie las arrebata de la mano del Padre, dice el Señor. Nadie. Estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Y nada ni nadie, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dijo el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermano, qué vida más firme es la vida del creyente. Qué vida más segura es la vida del Hijo de Dios. Pero
estamos advertidos, soplarán vientos fuertes sobre nuestra vida, ¿verdad? Darán con violencia en nuestra vida, pero tenga confianza, tenga fe, su vida no se desmoronará porque está fundada en Cristo Jesús. Y es probable, mis hermanos, que en el cielo daremos más gracias a Dios por nuestras angustias y por nuestras pruebas que por ninguna otra cosa. Esteban, ese primer mártir, ¿no es cierto?, de la iglesia, agradecerá por las piedras que terminaron con su vida terrenal. Esteban va a agradecer por esas piedras, por esas piedras. Pablo agradecerá los azotes y las cárceles. Daniel habrá creído en su tiempo que su suerte era bastante dura, vaya dura la vida de Daniel, ¿no es cierto? Y poco se habría imaginado tal vez que ser puesto en la fosa de los leones para ser devorado por esa fiera sería de gran bendición para muchos pueblos de la tierra hasta nuestros tiempos. ¿Cómo se iba a imaginar Daniel eso, verdad? Que su vida iba a ser ejemplo para el fortalecimiento de muchos. José agradecerá el menosprecio y la humillación en el cielo. ¿Estamos llorando nosotros por las dificultades que enfrentamos? No te desanimes, hermano. Somos herederos de la gloria y Dios está por nosotros. El tiempo de nuestra redención está cerca. En nuestra caminata de fe en esta tierra, no estamos exentos de enfrentar pruebas y angustias. La Biblia nos enseña que las pruebas son parte de nuestra experiencia cristiana. Por eso son necesarias. Porque son pruebas que tememos y enfrentamos en este mundo caído. Hoy día podemos nosotros ver algunas pruebas y enfrentamientos, ¿no es cierto? Y cómo podemos enfrentarlas con confianza y fortaleza en el Señor. A medida que reflexionamos sobre las Escrituras con respecto a esto, recordemos que estas pruebas a nosotros nos pueden moldear y nos pueden fortalecer en nuestra relación con Dios. Porque si hay algo seguro que produce la prueba y la angustia y la desesperanza a veces en el creyente, es un acercamiento sincero hacia Dios. Y eso es lo seguro que podemos sacar de las pruebas que pueden venir en nuestra vida. Las pruebas en el sufrimiento. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, carísimos, dice, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. No nos extrañemos, ¿verdad?, si viene alguna prueba sobre nuestra vida, como si pensando, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy un hijo de Dios? No te extrañes de eso, dice la palabra del Señor, como si algo extraño te pasara. Es necesario. Seremos examinados por fuego y Dios utiliza los embates de esta vida, a veces cosas extremadamente duras sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de nuestra fe. No lo hace con otro objetivo. Dios no se agrada ni se complace del sufrimiento de sus hijos, ¿verdad? Dios permite muchas veces estas cosas para que nuestra fe salga victoriosa, siempre. Las pruebas de sufrimiento son inevitables en esta vida. Dios nos recuerda que no debemos sorprendernos por las pruebas de fuego que nos llegan. Estas pruebas ponen a prueba nuestra fe y nuestra resistencia por lo demás. Sin embargo, a través de ellas somos refinados y nuestros lazos con Dios se fortalecen. Algo seguro, saldremos fortalecidos después de las pruebas. Saldremos más sabios, más gozosos, más esperanza habrá después de la prueba en nuestra vida. En medio del sufrimiento, debemos confiar en que Dios está con nosotros y que su gracia
siempre es suficiente para sostenernos. Siempre. Recordemos las palabras de ese hermoso himno, que muchas veces tal vez lo hemos cantado o lo hemos escuchado. Si estamos pasando un momento difícil, tal vez por primera vez este himno pueda hacernos algo en el corazón, ¿verdad? Y que dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. ¿Ha escuchado ese himno alguna vez? ¿Verdad? ¿Le ha hecho sentido esa palabra en su corazón alguna vez? ¿Verdad? Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Y así es. Mientras más dura y más difícil la prueba que usted enfrente, mayor es la potencia de Dios actuando en su vida. Pablo decía, ¿cierto?, que en sus debilidades se hace más fuerte el poder de Dios. Y eso es una realidad. Mientras más débiles nos vemos frente a las luchas y a las pruebas, el poder de Dios es más fuerte en el corazón. Se fortalece aún más nuestra confianza con nuestro Dios. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos bienaventurados cuando soportamos las luchas, cuando soportamos las pruebas, cuando salimos airosos. Tal vez saldremos heridos, ¿verdad? Tal vez saldremos débiles de la prueba. Saldremos tal vez muy decaídos, pero de ahí el Señor nos sostendrá y nos levantará, como la Biblia llama a aquel que pasa la tentación y la prueba, un hombre o una mujer bienaventurado, privilegiado, dichoso, feliz, ¿verdad? Aquel que sufre la tentación. ¿Y por qué? Porque después de esta prueba recibiremos la corona que Dios ha prometido a quienes le aman. El Señor ha prometido vida eterna. Ha prometido el Señor también que en el cielo enjugará toda lágrima a los ojos de ellos, toda lágrima, todo sufrimiento terminará en esta tierra y allá en los cielos, ¿verdad? No conoceremos nunca más el sufrimiento ni la muerte, ni ninguna de esas cosas que son propias, ¿no es cierto?, producto del pecado que abunda en el corazón del ser humano. A veces enfrentamos luchas internas, cada uno de nosotros, luchas que pueden desviarnos del camino de Dios por lo demás. Estas pruebas revelan nuestra naturaleza pecaminosa siempre, siempre, y la necesidad de depender del poder de Dios para vencer las tentaciones. Solos no podremos jamás vencer las tentaciones, esas luchas internas que podamos tener cada uno de nosotros. Nunca podremos vencerlas solos, hermano, nunca. Solo tomados de la mano del Señor, solo confiando en que el poder de Dios puede transformar nuestra vida, que Dios puede transformar todas aquellas cosas, ¿cierto?, que son un embate en nuestra vida, transformarlas en bendiciones para todos nosotros. A través de la resistencia, de las pruebas y del pecado y la obediencia, nosotros desarrollamos un carácter firme y una fe que prevalece sobre las pruebas y sobre las tentaciones. Nuestra fe siempre saldrá victoriosa. Primera a los Corintios 15, 57 y 58 dice: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tampoco nuestras lágrimas son vanas, hermano. No caen en vano las lágrimas de nuestros ojos cuando sufrimos o cuando pasamos dificultades.
porque Dios no dejará pasar ninguna de esas lágrimas. El Señor enjugará todas nuestras lágrimas, todas, porque Él ve, ¿verdad?, nuestras dolencias y nuestros problemas. A veces enfrentamos pruebas en las enfermedades de nuestro cuerpo también. Las pruebas de enfermedades físicas pueden impactar nuestra salud y nuestro bienestar. El apóstol Pablo enfrentó una enfermedad que soportó toda su vida. Gálatas 4:14 dice: y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Así se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad?, a sí mismo, hablando a la iglesia de Gálatas, que tanto lo querían, que tanto amaban al apóstol. No desechaste ni menospreciaste mi tentación, ¿verdad?, que estaba en mi carne. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Así amaban los Gálatas, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Y Pablo nos reconoce que no lo menospreciaron por su enfermedad, que era patente, ¿no es cierto?, a los ojos tal vez. No fue menospreciado, ni fue desechado por eso. Pero Pablo soportó esta enfermedad todos los días de su vida. En cierto momento, ¿no es cierto?, él clamó al Señor que le sacara, ¿verdad?, aquella enfermedad, aquel malestar de su físico, y a lo cual Pablo dice que el Señor le dice: bástate mi gracia. Nunca el Señor quiso sanarlo, nunca, porque a veces el Señor toma una decisión que no es la que nosotros queremos, ¿verdad? Y por eso simplemente el Señor a nosotros nos dice, en una circunstancia como esa: bástate mi gracia. Debemos conformar, ¿cierto?, con aquellas cosas que el Señor sí nos ha dado, por las cuales nos ha bendecido. En momentos de dolencia y enfermedad, no es una debilidad o falta de fe buscar la intervención médica, hermanos. No es falta de fe recurrir al médico, como muchos creen. Así lo recomienda el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, a Timoteo, que al parecer sufría de constantes enfermedades. Timoteo, un joven, tan joven, ¿verdad?, pero lleno de enfermedades, a lo cual el apóstol le dice: no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Nuestra confianza en Dios siempre se manifiesta a través de la búsqueda de la sabiduría médica y la oración por sanidad, si es así su voluntad. Debemos recurrir, ¿cierto?, a la ciencia médica para buscar sanidad, si es que lo requerimos en cierto momento, ¿verdad? Pero siempre también debemos orar y confiar en el Señor, que Dios puede actuar de esa forma, ¿cierto?, a través de los médicos para obrar sanidad en nuestra vida. Dios tiene poder para hacer milagros, sin duda, y lo creemos. No podemos decir que no. Dios puede o podría sanar una enfermedad en nuestros tiempos si Él quisiera. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos orado aquí en esta iglesia, ¿no es cierto?, por enfermedades terminales en algunos de nuestros hermanos? Y el Señor ha hecho una obra maravillosa, ¿verdad?, en hermanos muy cercanos a nuestra iglesia, que se puede demostrar, ¿no es cierto?, con exámenes hermanos, de que ahí ha habido una intervención que no ha sido humana, ¿verdad? Porque de Dios son los milagros hoy día. Las pruebas de persecución son un recordatorio también de que nuestro compromiso con Cristo puede provocar siempre resistencia y oposición ante quienes nos rodean. Por eso que Hebreos 11, 36 y 37, que leímos del devocional, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Miren ustedes, ¿cierto?, que lejos está el evangelio de prosperidad, ¿cierto?, de la palabra del Señor en realidad. ¿Qué nos ofrece el evangelio? No nos ofrece prosperidad ni riqueza en este mundo. Nos advierte, sin embargo, de que si somos fieles al Señor, enfrentaremos oposición
resistencia o tal vez persecución por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero Dios siempre estará con nosotros para fortalecernos y para librarnos muchas veces de los males. En el apóstol Pablo vemos el ejemplo de valentía y humildad en medio de la persecución. Así lo dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quién más que Pablo puede describir esto, ¿no es cierto? Con tanta realidad y tanta veracidad, sirviendo a Dios con la humildad que lo caracterizó siempre, con muchas lágrimas, con persecución, con tentaciones, con angustia, con acechanza, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo siempre se mantuvo fiel al Señor. Por lo tanto, enfrentemos la persecución nosotros con un corazón humilde también, celoso por la obra de Dios. Seamos valientes en nuestra fe. A través de estas pruebas mostramos siempre nuestra devoción al Señor, siempre nuestra fidelidad, y fortalecemos nuestro testimonio de vida ante los demás. ¿Qué debemos hacer entonces cuando vengan las pruebas? Primero, debemos encomendar nuestra vida a Dios, hermano. Eso es lo que debemos hacer primero. Si está viviendo pruebas, está viviendo angustia, está viviendo cosas difíciles en su vida y que amenazan destruirle, entonces encomiende su vida al Señor. Eso debemos hacer. ¿Qué dice Pedro? En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomienden de sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Si usted está siendo afligido, Dios lo está permitiendo por alguna razón. Dios no es autor de nuestras lágrimas y de nuestras aflicciones, pero Dios lo permite por una razón que desconocemos, ¿verdad? Cuál sea. Pero ¿qué nos recomienda? La palabra del Señor, encomendar nuestras almas como a fiel creador y hagamos el bien, sigamos sirviendo al Señor. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer cuando vengan las pruebas? Soportar el dolor y confiar que Dios juzgará con justicia a aquellos que nos afligen. 1 Pedro 2:19. Porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Tercero, ¿qué debemos hacer cuando vengan las pruebas? Esperar en la justicia de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1:6-7. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con sus ángeles de su potencia. En cuarto lugar, debemos aceptar la prueba como un momento de purificación de nuestra fe. Así lo dice Pedro en el capítulo 1, versículos 6-9 de la primera epístola, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea que probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. En sexto lugar, debemos mirar nuestra futura recompensa celestial cuando nos encontremos en pruebas y en dificultades. Por lo demás, 2 Timoteo 4:8 dice: me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, debemos entonces soportar las pruebas cuando vengan y pensemos primero en encomendar nuestra vida a Dios. Soportar el dolor y confiar que Dios juzgará con justicia a los que nos afligen. Esperar en la justicia de Dios. Aceptar la prueba como una purificación para nuestra propia vida y mirar nuestra vida futura. Que después de todo esto habrá una recompensa maravillosa y eterna preparada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en nuestro viaje de fe de esta tierra, enfrentaremos una variedad de pruebas y de problemas. Estas pruebas, ya sean de sufrimiento, tentación, enfermedades, persecución o juicio, cualquiera que sea, tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y transformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Al enfrentar estas pruebas con confianza en Dios, entonces desarrollamos una fe firme, una fortaleza, ¿verdad?, inamovible en Cristo Jesús, que prevalece y prevalecerá sobre las dificultades, cualquiera que éstas sean. Que podamos mirar al Señor en medio de las pruebas, sabiendo que en Él encontraremos la fuerza y el consuelo necesarios entonces para perseverar en los caminos del Señor hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial. Cuántas gracias te damos, Señor, porque sin duda en esta tierra, en muchas oportunidades, hemos tenido que atravesar pruebas y dificultades, a veces tan grandes, Señor, que pareciera que nos tumbarán y pareciera que nos destruirán, Señor. Pero siempre tú tienes una respuesta para nosotros. Siempre hay fortaleza, Señor, para tus hijos. Siempre tú levantarás al caído, Padre Celestial. Siempre tú darás fuerza al que no tiene ninguna. Tu palabra dice que levantarán alas como las de águila y que tú renovarás las fuerzas como las del búfalo. Así lo dice tu palabra, así lo creemos, Señor. Y así esperamos que pasará con nosotros cuando tengamos que enfrentar estas duras luchas y pruebas en nuestra vida. Padre bendito, nos aferramos a tu palabra. Nos afirmamos, Señor, con todo lo que podemos de ti, Padre Celestial. Porque ¿a quién iremos si no nos aferrásemos a ti, Padre bendito? Por eso te ruego que tú, Señor, fortalezcas a cada uno de mis hermanos, y en especial por aquellos que están padeciendo dificultades grandes en este momento. Tú conoces a tu pueblo, tú conoces a tus hijos. Llévalos en tus brazos, Señor, en estos momentos, y que ellos puedan ser victoriosos, Señor, en tus brazos. Te lo agradecemos y te lo pedimos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga.